Hola, hola, bienvenidos todos, feliz viernes. Como siempre, yo estoy acá los viernes con ustedes para hablar de salud, de medicina. Y vamos a darle la bienvenida hoy a una súper invitada, la doctora Sandra Carrillo. Una doctora latina además y doctora canábica. Así que imagínense ustedes qué orgullo es para nosotros aquí tenerla. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo has estado? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias a Canal Latino por estas iniciativas de educación que son tan importantes para todos, no solamente para el personal del área de la salud y el gremio médico, sino para la población en general, porque como yo siempre digo, education is the key y es una labor gigante y muy importante la que tú has estado haciendo, Daniel, y todo el equipo de Canal Latino. Gracias, no, de verdad que lo hacemos con muchísimo amor porque es muy necesario. Me están diciendo aquí que no se ve. ¿Sí se ve o no se ve? ¿Qué tal? ¿Qué nos dicen? A ver, ¿cómo nos vemos? Yo te veo bellísima Ay, hoy, como gracias. siempre. Gracias, qué linda. Tú también. Tan bella, pero esa es una de las cosas más lindas que yo veo, de verdad que me encanta cuando te veo, sobre todo cuando te veo en tarima, porque no solo la cantidad de sabiduría que tienes, sino que además eres una mujer representando a la planta, representando la sabiduría ancestral de curación que hemos tenido las mujeres siempre, eso no hay que negarlo. Sí, cierto, muy cierto. Es de verdad bastante poderoso verte y ver el mensaje que das, porque como te digo, además también eres tremenda profesional, eres graduada de medicina de la Universidad de Medellín y además también formas parte ahorita de Cana Latino. ¡Qué emoción! Claro que Pri- sí. Yay. Primicia para todos, la doctora Sandra Carrillo también forma parte del grupo de médicos que nos ayudan acá en Canal Latino a esta hermosa labor que ella misma estaba diciendo, que es la educación, porque solo el conocimiento nos va a poder dar las herramientas necesarias. Así Y es. hoy quería hablar contigo y repasar un poquito, porque siempre yo no dejo de educar sobre el sistema de endocannabinoides, porque es la base de lo que realmente, sabe cómo podemos explicar que funciona el cannabis en nuestro cuerpo. Entonces, quiero que nos expliques desde tu punto de vista, porque aunque sé que lo he oído mil veces, que la gente allá afuera, habrá muchos que dirán, ay, sí, ya lo oí, pero hay muchos que no. Y tenemos que darle la oportunidad a todos. Y esta explicación además no la han oído nunca de nuestra querida y maravillosa Sandra Carrillo. Gracias, muchas gracias, Daniel. Mira, es un tema muy importante y de hecho yo que he tenido la experiencia de enseñar y entrenar a médicos, este es un punto de partida muy importante cuando uno va a enseñar en escuelas de medicina. Como tú bien lo dijiste, yo soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y estoy encargada del programa científico y educativo de cannabis medicinal. Y en Colombia, vivo entre Panamá y Colombia, y en Colombia soy la presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, ASOMEDCAM. Además, creamos una diplomatura para entrenamiento de médicos y personal del área de la salud en alianza con una universidad muy prestigiosa de Colombia que se llama CES. Y esta diplomatura permite que los médicos y el personal del área de la salud se certifiquen en las aplicaciones del cannabis medicinal. En esta diplomatura también soy profesora. Entonces, desde la perspectiva del profesorado y de lo que es dictar cierto tipo de temas, que son desconocidos para el gremio médico, cuando yo estudié medicina, a mí nadie me habló del sistema endocannabinoide. Quisiera que me hubieran hablado porque me hubiera enterado hace 25 años que existía este sistema. Entonces es una de las principales temas de los que hablamos cuando empezamos a hacer entrenamiento a médicos. Y como tú lo dices, no solo son los médicos los que deben saber este tema. ¿Qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es un sistema que todos los seres humanos lo tenemos, que todos los mamíferos lo tenemos y que es un sistema que juega un papel importantísimo en la fisiología del cuerpo, así como tenemos sistema linfático, sistema circulatorio, sistema nervioso, tenemos sistema endocannabinoide, es uno de los sistemas más importantes porque es el encargado de mantener el balance
y la homeostasis en el cuerpo. Homeostasis quiere decir equilibrio. Y esto es tan importante porque es que a través del equilibrio del cuerpo es que podemos dormir, comer bien, disminuir el estrés, disminuir la inflamación, moderar las respuestas que tiene el cuerpo al estrés. Entonces es un sistema que lastimosamente no se había descubierto hasta hace unos años y que desde el momento en que se descubrió ha venido siendo sujeto de investigación a nivel de diferentes países. La comunidad científica está muy dedicada a estudiar el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está compuesto por diferentes partes. Una de las partes son los receptores cannabinoides. Los receptores cannabinoides son receptores que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos los receptores CB1, que están ubicados en el sistema nervioso central principalmente, y tenemos los receptores CB2 que están localizados en el sistema hematopoyético y en el sistema de las células inmunitarias y en el sistema periférico. Vamos a ver que hay diferentes órganos en los que tenemos receptores CB1 y receptores CB2, y de ahí en adelante vamos a ver por qué cierto tipo de fitocannabinoides, que son los que nos proporciona la planta, nos funcionan para tratar determinadas patologías. Aparte de estos receptores CB1 y CB2, existen otros múltiples receptores que interactúan con los endocannabinoides. La segunda parte del sistema endocannabinoide, de los sistemas endocannabinoides, son los endocannabinoides. ¿Qué son los endocannabinoides? Son las sustancias que nuestro propio cuerpo produce para unirse a esos receptores. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro cuerpo ya vino diseñado con receptores y con endocannabinoides. Entonces, ¿cómo es posible que no sabíamos nada de esto por tantos años? Gracias a Dios, la medicina avanza y el conocimiento se dispersa y se riega por todo el mundo, y hemos logrado, gracias a investigación, conocer cómo funcionan. Estos endocannabinoides, como les decía, son moléculas que nuestro cuerpo produce para ligarse a esos receptores. Esa es la segunda parte del sistema endocannabinoide. La tercera parte son las enzimas que sirven para sintetizar y para degradar esos endocannabinoides. Entonces, aquí tenemos varias partes muy importantes de lo que compone el sistema endocannabinoide, y a través de la regulación y de la interacción de estos endocannabinoides con los receptores y con las enzimas degradadoras o las que sintetizan, es que obtenemos todo lo que llamamos el equilibrio, el balance o la homeostasis. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en el cuerpo nuestros endocannabinoides, que son los que producimos a demanda. El cuerpo produce endocannabinoides cuando está en una situación específica, ya sea de estrés, de inflamación, de algún tipo de daño que se le está causando al cuerpo. Inmediatamente estos endocannabinoides realizan su acción a través de la unión a diferentes receptores. Estos receptores son los que se encargan de hacer la modulación, ya sea del dolor, de la traducción neuronal. Por eso es que tenemos tantas aplicaciones en psiquiatría, en cuidado paliativo, en tratamiento de dolor crónico. ¿Por qué? Porque a través de la manipulación de este sistema endocannabinoide, inclusive de la manera más natural, podemos lograr balancear esas patologías o esas situaciones que están sucediendo en nuestro cuerpo, que son reflejadas por síntomas o por algún tipo de enfermedad. Entonces, es muy importante saber que nuestro cuerpo, desde que nacemos, desde que estamos en el útero de la mamá, tiene su sistema endocannabinoide, producimos nuestros propios endocannabinoides. ¿Qué pasa? Llegan momentos en la vida en que los endocannabinoides que producimos no son suficientes. Entonces ahí es donde viene nuestra hermosa planta del cannabis, que nos la ha dado la madre tierra. ¿Para qué? Para aliviarnos. Por eso es que es tan importante que yo digo que estamos volviendo a lo natural, estamos volviendo a las bases, lo que nos da la madre tierra, lo que la medicina nos da, nos los da la naturaleza. Es aquí donde la planta del cannabis tiene la producción de fitocannabinoides, que son los derivados de la planta, que mimetizan. Mimetizan quiere decir que simulan o son muy parecidos a los endocannabinoides que nuestro propio cuerpo produce. Así, en las circunstancias donde los endocannabinoides que nosotros producimos naturalmente
no son suficientes, es que se hace suplementación con fitocannabinoides, que son los de la planta del cannabis, y podemos empezar a tratar patologías, como ya muchos de ustedes saben, se puede tratar, tenemos evidencia científica muy sólida que respalda el uso de los fitocannabinoides en epilepsias refractarias, específicamente síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet y recientemente aprobación para esclerosis tuberosa en síndromes de epilepsia refractaria. Tenemos medicamento aprobado por la FDA derivado de cannabis, como lo es el Epidiolex, y tenemos medicamento aprobado por la EMA, que es la entidad que aprueba los medicamentos en Europa, que es a base de cannabis también, que se llama el Sativex, que fue aprobado para la utilización en pacientes de esclerosis múltiple, que también tenemos evidencia científica muy robusta, y tenemos evidencia científica muy robusta para el tratamiento de dolor crónico, que es un tema muy largo que lo podremos tratar en un futuro. Claro. Tenemos evidencia sólida para estas patologías, estudios randomizados, doble ciego, placebo, y tenemos evidencia moderada y otros tipos de evidencia para tratar otros tipos de patologías. Entonces, aquí estamos viendo que nuestro sistema endocannabinoide juega un papel importantísimo en la regulación de todos estos procesos y en el alivio de síntomas y de signos que el paciente presenta, traduciéndose esto al hacer la suplementación de fitocannabinoides en una mejoría no solamente del dolor ni mejoría de las patologías que el paciente presenta, sino una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Y esto es algo que para mí tiene más importancia que cualquier otra cosa en el mundo. Como médicos, yo pienso que tenemos esa obligación de ayudar a los pacientes. No tratamos síntomas, no tratamos enfermedades, tratamos el paciente en conjunto. El paciente es un todo. Entonces yo, si le quito el dolor al paciente, solamente estoy tratando un síntoma, pero si yo le mejoro la calidad de vida, le mejoro la calidad del sueño, el paciente duerme mejor, el paciente come mejor, el paciente no se siente tan estresado, tan ansioso, entonces estoy impactando la vida del paciente, no solamente como cuando tú tienes un dolor de rodilla y te tomas un ibuprofén, ya le quitaste el dolor de la rodilla, pero eso te puede traer otro tipo de efectos secundarios. Claro. Lo bonito del cannabis medicinal es que trae a los pacientes esta mejoría en la calidad de vida en muchos aspectos. Eso es lo que llaman el biofeedback, ¿no? Que empiezas Así a es. tomar algo que cambia no solo una parte de tu vida, no solo te quita el dolor, como dices tú, sino que es todo un efecto que va pasando y te vas dando cuenta. A mí, por ejemplo, me pasó y soy testimonio fehaciente de que de verdad yo empecé a tomar el cannabis y empecé a tomar inclusive mejores decisiones de comida, mejores decisiones de alimentación, mejores decisiones empecé a hacer ejercicio. Entonces ya te das cuenta que porque te estás sintiendo mejor cuando ya no tienes el dolor, puedes hacer inclusive más actividades que pueden Sí. ayudar a esta calidad de vida. Y la calidad de vida se defiende por las Naciones Unidas, señores, por todo el mundo. Es una violación a los derechos humanos que no podamos tener una planta que nos da mejor calidad de vida y que, como decías tú, Sandra, con toda esta investigación que tenemos inclusive una patente aquí en los Estados Unidos, la 6630507, nunca me voy a cansar de decirlo, donde se demuestra las propiedades neurotransmisoras, neuroprotectoras del cannabis. Entonces, hay bastante hipocresía y bastante falta de información. Por eso me encanta repetir este tema hasta el cansancio, porque hay mucha falta de información, hay muchas cosas que no sabemos. Y le tenemos miedo a los fitocannabinoides porque, vienen de la marihuana, pero son como las fitohormonas. Son las mismas, cuando tenemos algo que viene de la planta y que viene de nosotros, tenemos que entender que nosotros también tenemos la capacidad de absorber estos cannabinoides y estos fitocannabinoides, porque como decías tú, es precisamente la segunda parte del sistema de endocannabinoides. Y no solo pasa en el cannabis, hay también plantas precursoras de los cannabinoides, de los endocannabinoides, como la albahaca, el brócoli, tenemos, ¿verdad?, diferentes cosas que conocemos en el día a día. Entonces no le tenemos miedo a eso, pero sí le tenemos miedo a la marihuana. ¡Ah! Sí, sí, es verdad. Y lo que yo digo, y hablando pues del tema de la hipocresía, que es muy importante, y es como médicos,
a través de la historia nos ha tocado recetar medicamentos producidos por Big Pharma. Yo no tengo nada en contra de Big Pharma porque definitivamente hay medicinas que se necesitan y que no pueden ser reemplazadas por el cannabis. O sea, el cannabis es un medicamento, el cannabis medicinal es un tratamiento muy noble, es bueno con el cuerpo, pero a través de todos esos medicamentos que como médicos hemos tenido que prescribir a nuestros pacientes a través de la historia, al mismo tiempo, esos medicamentos causan muchos efectos secundarios. La primera constante y lo más importante del juramento hipocrático como médicos es no hacer daño, primum non nocere. Pero lastimosamente, como médicos, las alternativas que tenemos, como les decía, un caso tan sencillo como el ibuprofen sí es un antiinflamatorio, es buen antiinflamatorio, pero te causa gastritis, hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, algo tan sencillo como el acetaminofén, el Tylenol, si tú te pasas de la dosis, y son dosis que tampoco tienen que ser muy altas, puedes tener problemas hepáticos. Entonces estamos viendo que todo tiene efectos secundarios y que en algunos casos estamos tratando pacientes con medicamentos y al hacer ese tratamiento estamos dañando algo más. Entonces se le perpetúan a los pacientes estos ciclos de enfermedad y la idea de los tratamientos con el cannabis medicinal, vuelvo y repito, y esto es muy importante que quede claro para todo el mundo, el cannabis medicinal no es la cura para todo, no es la panacea, pero es una alternativa de tratamiento demasiado importante que todos los médicos los deben tener en su equipo o en su maletín de herramienta terapéutica. Cuando yo entreno médicos les digo, yo no pretendo que ustedes salgan de aquí después de dar esta clase o esta certificación, yo no pretendo que todos salgan recetando cannabis medicinal, yo pretendo que entiendan y comprendan que existe la planta, para qué sirve y por qué funciona, porque los pacientes les van a llegar a la consulta y uno como médico tiene esa responsabilidad de decirle al paciente, mira, me parece que el cannabis no funciona para ti por tal situación, o decirle, ¿sabes qué? Pienso que sí se aplica para ti. Y el paciente, el doctor ser honesto y decirle, yo no tengo tal vez el entrenamiento del conocimiento, pero te puedo referir donde este profesional que sé que está entrenado. Porque eso ya el médico, que el paciente llega donde el médico a preguntarle por el cannabis y el médico se pone bravo y le dice, sálgase de aquí, a mí no me hable de eso. Es un drogadicto. Exacto, exacto, ya eso no puede estar sucediendo. ¿Y por qué sucede? Cuando sucede es por falta de conocimiento, porque el médico no tiene el conocimiento en el tema del sistema endocannabinoide, en la evidencia científica. Entonces el médico rechaza inmediatamente a ese paciente que llega, pero yo he visto, y más cada año lo veo más, que cuando el médico está entrenado, el médico puede asumir su posición de recetarlo o no recetarlo, pero puede aconsejar a ese paciente y decirle, mira, por decir algo, yo soy cardiólogo, si tú eres un paciente que vienes con una enfermedad cardiovascular descompensada, que acabas de tener un infarto y tienes una angina, o sea, pienso que el THC tal vez no sea para ti, ¿cierto? Pero tener uno la base científica para educar al paciente, no simplemente decirle, váyase de aquí, eso no sirve, no. Salga usted, ¿cómo se le ocurre? Sí, exacto. Exacto. Hoy día los pacientes vienen muy bien educados y el fenómeno que yo he visto actualmente es que el paciente llega a la consulta pidiéndote el cannabis medicinal y uno como médico tiene que ser responsable y tener el conocimiento para decirle vamos a hacerlo o te voy a referir donde a alguien o decirle creo que no funcionaría para ti, pero esa conversación que es tan importante porque en el momento que uno rechaza a un paciente con una negativa de que no me hable de eso, me parece malo, ya el paciente se va a ir y va a hacer lo que tiene que hacer en la calle. Entonces nosotros tenemos esa misión de educar y de guiar al paciente. Ya si uno educa y guía al paciente y el paciente no sigue el consejo. Eso es otro problema. Exacto. Pero es muy bonito porque yo estoy viendo esa tendencia a nivel global de los médicos que se quieren educar, que quieren entender y que quieren aprender acerca del cannabis medicinal. Y bueno, por eso es que vuelvo y repito, las iniciativas de educación como Canalatino las viene desarrollando hace mucho tiempo, son muy importantes, no solamente para el médico, sino para la población, porque lo que yo siempre digo, si el médico no se entrena, si el médico no entiende, entonces el paciente no va a poder tener acceso seguro
Ojo, el paciente puede tener acceso porque va y lo compra en la tienda de la esquina o donde sea, pero ahí cuando uno no lo utiliza bien utilizado o no le funciona o Eso puede es lo tener que te iba a algún decir. efecto. Sí, Eso es lo que entonces, te iba a decir. La abuelita que tiene una artritis reumatoidea o una artritis avanzada y va a empezar a tomar cannabis para el dolor y el médico, o sea, no tiene un médico, se lo da el nieto, le da no sí, sé qué cuántos miligramos y manda a esa abuelita para la luna, la abuelita no solo le va a meter un zapatazo al niño, sino que también va a empezar a volver a satanizar al cannabis dentro de la familia, porque le va a decir a todo el mundo, yo me sentí horrible, a mí no me sí, funcionó, esto no sirve para nada. O sea, lo mismo pasa si compramos el CBD en las estaciones de gasolina, señores, por favor. O sea, no, sí, tampoco. sí, 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 hay que Todo regular. de lo mejor, del mejor, de donde mejor lo puedan sacar posible, de verdad. Porque estamos hablando de una medicina natural que va a ayudar a nuestro cuerpo. Y así como, Sí. y cuando lo hagan recreacional también, porque uno no se mete una botella de champaña que compró detrás de un basurero que se lo dio un señor sin dientes. O sea, no. Sí. Así es, todas estas sustancias están sujetas a adulteración y para eso es que existe la reglamentación y la regulación para verificar que tengan buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, de elaboración y luego el respaldo de una consulta médica donde el médico sabe qué le puede ir mejor al paciente. Aparte de que, nuevamente, el cannabis es medicinal, es un tratamiento muy noble. Pero hay que tener cuidado porque hay interacciones medicamentosas. Él por sí solo no es el mismo cannabis el que te hace daño, son las interacciones con otros medicamentos, como tú lo referiste. Si viene una señora, 70 años, que vienen por lo general estas pacientes polimedicadas, tomando 5, 6, 7 medicamentos, entonces uno les puede agregar el cannabis y mejorarle la calidad de vida y mejorarle la patología por la que consultan, pero uno como médico, uno sabe si está tomando esta medicina, si hay interacción, porque hay interacción de esa medicina con el cannabis, entonces no es que no se pueda tomar la medicina en conjunto, sino que el médico sabe si rebaja la dosis, si la sube, si monitoriza a través de pruebas hepáticas. Entonces es algo muy sencillo, no hay que tenerle miedo, pero debe ser monitorizado por el médico, por lo que tú dices, porque nuestro cuerpo es nuestro templo y no podemos estar consumiendo cosas que no sabemos que están reguladas y que están registradas y que están aceptadas. Yo entiendo que hay veces por desesperación en países donde los pacientes no se ha legalizado, tratan de acceder de cualquier manera. Esa no es la manera ideal. Lo ideal y más cuando estamos haciéndolo para tratarnos como medicina, tenemos que buscar un acceso seguro a través de una fuente segura y a través de un médico que es el que sabe qué es lo que más le va a convenir al paciente. Entonces yo sí exhorto y motivo a los pacientes, no porque yo soy médico ni porque quiero que vengan a que me vean a mí, sino que Exacto. donde sea que estén, busquen un médico. El cannabis medicinal está ganando tanta fuerza a nivel mundial que yo estoy segura que en cada país Ya hay uno. ya debe haber. Ya hay un médico que está hablando. Exacto, ya hay un médico y muchísimos gobiernos, y tú lo sabes, Daniel, la tendencia y ahora después de lo que pasó el 2 de diciembre, que la Organización Mundial de la Salud recomendó a las Naciones Unidas quitar de la categoría 4 el cannabis y se reconoció que tiene propiedades medicinales, entonces muchos otros países están empezando a contemplar la legalización, entonces yo pienso que esto es algo muy bonito porque es un movimiento mundial, es un movimiento global, que legalizar el cannabis medicinal lo único que estamos buscando es ayudar a los pacientes. Claro. Los, Y como la hablabas not al principio, lo que sí, decías al principio, el sistema de endocannabinoides es más que suficiente evidencia para que nosotros legalicemos una planta que se conecta con esto. O sea, esto es ciencia. Yo no estoy hablando de que debería ser, es mi libertad, es mi derecho. No, es ciencia y no podemos echar a la ciencia, o sea, poner legal lo que no funciona. Como siempre digo yo doy este ejemplo. Yo no puedo decir a mí la gravedad no me gusta, yo voy a ilegalizar la gravedad y todo el mundo de ahora en adelante a flotar. Si sí. no, van presos. Así es. Así es medicina basada en la evidencia y esto es muy importante.
Yo he tenido la experiencia de poder asesorar en temas de gobiernos, en temas de universidades, en temas de implementación de leyes en diferentes países, y ese es un punto crítico y es ese tema de la educación. Cuando uno se acerca a la clase política y le muestra exactamente lo que tú dices, tú hablas del sistema endocannabinoide y que esto es medicina basada en la evidencia, entonces aquí se muestra evidencia científica, publicaciones en journal médicos como el New England Journal of Medicine, que tiene reputación a nivel mundial de que es reliable. Entonces estamos hablando de otra cosa, como tú dices, no es que nos inventamos que es que el mango, sí, o sea, no, esto es estudios preclínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Obviamente todavía necesitamos más investigación, no quiere decir que se completó toda la investigación, pero a mí cuando alguien viene y me dice, ay, es que no hay suficiente evidencia científica, yo le digo, te invito a que vayas a PubMed, que es uno de los sitios donde los médicos buscamos más, y para que veas que tú pones cannabis medicinal y hay inclusive más publicaciones acerca del cannabis medicinal de lo que hay acerca de acetaminofén o Tylenol. Entonces, que lo venden en todas las farmacias y que cualquier persona puede llevarse uno para su casa. exacto. Y yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero a mí sí me parece que si tenemos una vacuna en menos de un año, ¿cómo me van a decir a mí que en menos de 60 años no vamos a poder tener suficiente Sí. evidencia? O sea, no me da la matemática. Claro, no, y que tenemos científicos como el profesor Rafael Meshulam de Israel, que tiene tantos años, científicos en todas partes del mundo que se han dedicado a investigar y hoy día yo veo los reportes de las publicaciones que se hacían hace 20 años y en los últimos 5 años se han triplicado o inclusive muchas más veces la cantidad de investigación que se está viendo porque ya el mundo se está dando cuenta, el mundo se dio cuenta que el cannabis medicinal regresó y regresó para quedarse, que ya otra vez no nos van a poder poner el vendaje en los ojos porque existe la tecnología, los médicos a nivel mundial tenemos acceso a través del internet de publicaciones, no como antes, que si al país donde tú vives no llegaba el librito donde dice lo que tenía que decir, entonces ya tú no sabes, exacto. Ahora esto es una maravilla porque a través del internet podemos tener acceso a publicaciones a nivel mundial de muy buenas fuentes científicas. Entonces, muy importante lo que tú decías para retomar el tema del sistema endocannabinoide. Todos tenemos nuestro sistema endocannabinoide y hay maneras inclusive de hacer que nuestro sistema endocannabinoide trabaje mejor. Algunas veces ni siquiera es necesario utilizar los fitocannabinoides de la planta, sino que a través de ciertas prácticas, a través de ciertos alimentos, como tú lo mencionaste, podemos reforzar que nuestro cuerpo produzca más endocannabinoides, que son los que nuestro cuerpo produce. Esto puede ser la utilización de omegas, de ciertos alimentos especiales, como tú mencionabas, que estimulan la producción de endocannabinoides. Tengo este aceite aquí que acabo de descubrir y me encanta que toques este tema porque justo estoy estudiando así, tipo, tú sabes que yo soy una hormiguita así de estudio. Yo me como todos los libros, pero este aceite se llama copaiba o copaiba. Es un árbol que crece en Brasil y tiene muchísimo beta-cariofileno. Sí. Que el beta-cariofileno es un terpeno y un cannabinoide. Sí. Esto me está volviendo, yo estoy emocionadísima con esto que estoy descubriendo, porque precisamente lo que hablabas, el apoyo de otros elementos que están en la naturaleza que también funcionan con nuestro sistema de endocannabinoides. Sí, y por eso es que es tan importante lo que yo decía al principio, hay que enfocar al paciente desde el punto de vista holístico, no uno como médico no trata a un paciente como un síntoma o como una enfermedad, hay que mirar todo, inclusive cuando uno le empieza a un paciente terapia con fitocannabinoides, con cannabis medicinal, uno evalúa qué hace el paciente, cómo duerme, qué come, qué tipo de prácticas tiene de si vive muy relajado, la respiración, el ejercicio, porque a través del ejercicio nosotros estimulamos nuestro sistema endocannabinoide, nosotros producimos más endocannabinoides a través de una alimentación adecuada, balanceada, también producimos endocannabinoides. Entonces hay muchas maneras de hacer que nuestro cuerpo produzca esos endocannabinoides
fitocannabinoides, ya definitivamente hay situaciones en las que necesitamos los fitocannabinoides de la planta y se hace esa suplementación, pero es algo muy bonito para mí como médico saber que a mí me llega una paciente que está sufriendo de ansiedad, de depresión, de panic attacks o de diferentes tipos de patologías. Y yo sé que yo empiezo una terapia con fitocannabinoides y este paciente, a pesar de que le estoy tratando esa patología por la cual consultó, cosas muy buenas están sucediendo dentro de su cuerpo, porque sabemos que los fitocannabinoides, podemos hablar del CBD, del CBG, de otros fitocannabinoides, tienen las propiedades, como tú mencionaste, neuroprotectoras, que eso es algo que no lo ven y no lo sienten, pero está sucediendo dentro del cuerpo en el momento que estás con estas terapias, que tiene propiedades antiinflamatorias. Los seres humanos vivimos en estado constante de inflamación. ¿Por qué? Porque comemos lo que no es, porque estamos sujetos a contaminantes ambientales, por el estrés, porque no dormimos bien. Entonces, toda esta suplementación que se hace inicialmente cuando el paciente viene a la consulta médica, en el momento que uno está tratando de mejorar ese síntoma o esa patología o esa dolencia que el paciente tiene, que viene siempre por algo específico, uno sabe que otras cosas están sucediendo dentro del cuerpo cuando el paciente toma esos fitocannabinoides que le pueden ayudar a balancear otras situaciones que están sucediendo en el cuerpo, pero que tal vez el paciente no se ha dado cuenta. Entonces, muy importante el estilo de vida, lo que comes, el ejercicio y la suplementación de fitocannabinoides en el momento en el que los pacientes lo necesiten. Pero saber que esto es el enfoque del médico debe ser un enfoque global del paciente, no solo venir, tienes dolor de cabeza, yo te voy a tratar el dolor de cabeza, vete de aquí, no me interesa si qué comiste, si dormiste, el estrés, no me interesa, o sea, no, hay que y lo bonito de la medicina cannabinoide que me ha permitido a mí regresar a la antigua medicina y es esa atención personalizada con el paciente. Estábamos acostumbrados a que cuando el paciente llega al médico, el médico Protocolo. ni siquiera mira al paciente, está escribiendo qué tiene, qué siente, de qué sufre, a veces ni lo ¿Cuánto pesa? revisa. Y Exacto. ya. Y aquí está su receta y váyase. A través de la medicina cannabinoide, yo siento, y en mi caso particular, en mi consulta, es personalizada, uno se toma todo el tiempo con el paciente y el tema del follow-up, del seguimiento para hacer la titulación de la dosis, uno habla con el paciente cada tercer día, a la semana, a las 2, 3 semanas. Es un seguimiento muy estrecho y se crea ese vínculo tan bonito con el paciente de que el paciente sabe que el médico lo va a llevar de la mano en las terapias con los tratamientos con cannabinoides. Entonces es muy bonito porque ya se está perdiendo o estamos teniendo la tendencia de que esa automatización de que el paciente llega, se le receta y sale rápido del consultorio. No, hay más contacto y eso me parece bonito retomar esa atención personalizada y ese contacto con el paciente. Y ese hermoso juramento hipocrático que hacen ustedes los médicos, de verdad que habla de cómo cuidar al paciente, de cómo tener esa relación, de inclusive escucharlo, porque protegerlo, no, ustedes juran, no, como dices tú, no darles nada que les haga daño. Eso me pareció hermosísimo que lo trajeras de nuevo, porque es algo, como tú dices, que se está perdiendo, que estamos haciendo, bueno, no, mira, el protocolo es este y esta persona es así y es un número más y listo. No, el médico que iba a nuestras casas cuando nuestras abuelas eran chiquitas, el que teníamos nosotros, esa es la idea del médico que tenemos nosotros, no un número más. Y a mí me pasó, obviamente, a mí me agarraron los médicos y me empezaron a dar taca, 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 y ninguno me dijo haz ejercicio, come sano, sino toma esta pastilla y toma esta otra y ve a ver a este otro especialista. Sí. Entonces, también eso esa parte es muy importante. La mayoría de los médicos canábicos, yo creo, si no todos, yo creo que tienen esa susceptibilidad que tienes tú, como estamos viendo, que es precisamente la de el que te importe el paciente. Y hablando de lo que hablabas antes de los diferentes endocannabinoides y de los diferentes cannabinoides, para también romper un poquitico el prejuicio que tenemos de que el cannabis nos va a dejar locos de la cabeza y no nos va a dejar acordarnos de nada, también se está utilizando para Alzheimer, se crea lo que se llama la neurogénesis.
los cannabinoides, que se pensaba que eso ni siquiera se podía hacer, punto. Tenemos una planta que además nos da la posibilidad de tener la neurogénesis. Explícanos un Sí. poquitico qué es la neurogénesis para que la gente se le ¡puf! La Sí, cabeza. mira, es muy importante y por eso los cannabinoides están ganando mucho terreno en el tema de tratamiento de patologías neurodegenerativas, como tú lo mencionaste, Alzheimer, Parkinson, entre otras, porque los cannabinoides tienen esta propiedad de hacer neurogénesis, es decir, ayuda a que las células neuronales se vayan regenerando y que haya mejoría del flujo de circulación de oxígeno en todas estas partes. Inclusive hay estudios en animales que muestran cómo hay patologías donde se produce una placa amiloide, que es la que causa la neurodegeneración y los trastornos ya a nivel cognitivo de los pacientes. Y entonces, este uso de los cannabinoides ayudan a disminuir esa placa beta-amiloide, que es la que hace que el paciente presente la neurodegeneración. Entonces, tenemos estudios, como te decía, en animales y se están empezando a hacer estudios también humanos, donde se ha visto que ayuda a los pacientes con Parkinson, con Alzheimer y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, aparte del papel que tiene neuroprotector, tiene ese papel antiinflamatorio, que también ayuda mucho en estos procesos de neurodegeneración y también es un inmunomodulador. Todas estas propiedades ayudan a que los cannabinoides tengan este rol tan importante en el tratamiento de patologías neurodegenerativas, inclusive ya como habíamos hablado en dolor crónico y en otro tipo de enfermedades psiquiátricas. Claro, y aquí fíjate que nos están haciendo precisamente la pregunta si es cierto que el CBD ayuda con la psicosis. Sí, mira, de hecho, cuando un paciente llega a la consulta médica, una de las primeras alertas que uno tiene o de los grupos de riesgo son los pacientes que sufren de psicosis o de esquizofrenia. Pero ¿qué pasa? Ese riesgo o esa alerta roja la tiene uno cuando va a prescribir cannabis, pero específicamente en el contexto del contenido del THC. Hay estudios que se están haciendo ahora que se han tratado pacientes con CBD específicamente para tratamiento de psicosis y en algunas eh, pacientes con esquizofrenia, el CBD específicamente. Sí sabemos que el THC no se debe utilizar en pacientes ni con psicosis, ni con esquizofrenia, ni con ataques de pánico, porque bueno, sabemos que sería contraproducente, pero el CBD por todas estas propiedades neuroregenerativas, neuroprotectoras, antiinflamatorias, tienen esa propiedad de ayudar a los pacientes. En estos casos específicos hay estudios en psicosis, se están haciendo estudios para ayudar pacientes. Y se están haciendo estudios también con el THCV, que es un cambio, un poquitico, un cambio de la estructura, pero que puede ayudar precisamente, no te da la paranoia y ese tipo de cosas que el THC solo, la molécula del THC sí. Y el doctor Rosado, que está Ay, aquí, sí. le mandamos besos, estamos aquí. Él está hoy en una conferencia espectacular, también todos esperamos que lo sigan, pero dice, a ver cuándo vamos a compartir tarima otra vez. Por supuesto, en Canal Latino también, aquí están compartiendo tarima y por supuesto que tenemos que tenerlos juntos en un evento que vamos a hacer próximamente. Cannabisalud también viene con Claro todo que sí. y Que, nosotras somos compañeras de Cannabisalud también en claro que México. sí. Sí. Con todo. Muchos saludos a Joseph también. La verdad que hemos tenido la oportunidad de ser compañeros de tarima virtuales y espero que vengan muchas más oportunidades. Claro que sí, Claro nos que unimos cada vez más. Eso es lo lindo de sí. estar en familia y de estar todos además educando sobre el mismo tema. Aquí todavía, como yo le digo a la gente, todavía aquí no hay competencia porque el pueblo no está lo suficientemente educado para que seamos realmente le vamos a vender, le vamos a hacer, le vamos a dar. Todavía no podemos hacer eso porque no sabemos ni siquiera de lo que estamos hablando a ciencia cierta 100%. Todo,
hoy en día todos los días se puede descubrir un cannabinoide nuevo, como se descubrieron hace 2 meses, ¿no? Unos nuevos cannabinoides también. Entonces estamos en la punta del iceberg y por eso es que es tan importante que estos profesionales como el doctor Rosado y la doctora Sandra Carrillo nos apoyen porque ustedes son los que están llevando la batuta de la ciencia y del conocimiento médico y gracias muchísimas por estar acá. Sí, muchas gracias. La verdad que estas son unas oportunidades muy importantes de compartir en la educación, porque a través de la educación vamos a poder desestigmatizar el uso de esta planta que fue condenada y estigmatizada por muchos años, pero ya esa época se acabó. Y a mí me pone muy, muy feliz ver cómo las comunidades médicas y las comunidades científicas, yo he tenido la oportunidad en Panamá de hacer charlas académicas para estudiantes de medicina, para estudiantes de enfermería, para estudiantes de farmacia. Y pienso, y ese es un sueño que tengo, que ojalá se pudiera hacer a nivel global, que empecemos a enseñar en el currículo de los estudiantes de medicina el sistema endocannabinoide, algo tan básico que todos lo deben saber. Entonces, a través de iniciativas de educación y de todos estos esfuerzos que tú haces, Daniel, y con Canal Latino, tenemos que seguir promoviendo lo que es la educación basada en la evidencia científica. Como tú dices, es muy importante hablar con bases sólidas, porque en el momento en que uno empieza a hablar de cosas que no son o que no tienen sentido, todo se cae por su propio peso. Entonces yo soy partidaria yo soy muy optimista y estoy en pro de todo lo que sean iniciativas nuevas de investigación, pero como médicos tenemos que ser responsables y hablar de lo que la evidencia nos da, y tenemos suficientes herramientas para defender el uso de la planta del cannabis. La tenemos, a mí muchos médicos me dicen, y amigos y colegas me dicen, ay, a ti no te da como, no sé, estar hablando de eso, y yo no, porque tengo las herramientas para defenderlo, para defender la planta, para defenderme éticamente como médico y para enseñar a los otros médicos que no saben que existe esta alternativa tan importante para los pacientes, y porque es una obligación que tenemos. Desde que empezamos a estudiar medicina nos comprometemos a eso, a ayudar. ¿Y cómo es posible que salga algo como el cannabis medicinal y nos vamos a rehusar a recetarlo porque simplemente estamos viviendo en la era de piedra? Y pienso que ni siquiera sería en la era de piedra, porque en la era de piedra estoy segura que utilizaban el cannabis. Entonces Claro. tenemos que irnos, o sea, tenemos que quitarnos la venda de los ojos, y yo estoy feliz que siento que ha sido posible hacerlo y que encuentro la comunidad médica. A la población en general me encanta porque veo que los medios en general están muy receptivos a hacer educación, y eso nos va a ayudar a que se genere más evidencia y a que más pacientes a nivel global se beneficien de estas terapias. Exactamente, y de repente la gente que está empezando y que está apenas descubriendo no lo ve, pero yo empecé hace 8 años en la industria del cannabis y los cambios han sido del Sí. cielo a la tierra. Yo me acuerdo que yo llamaba precisamente a medios de comunicación y les decía, pero esto está pasando, vengan, tráiganme las cámaras, y me decían, no, 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 tú no puedes hablar de eso. Y yo trabajaba con ellos y me decían, no, 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 aquí no puedes estar con esto. Hoy en día me llaman, hoy en día, como te digo, te llamamos, tenemos a Canal Latino, que es un lugar espectacular para poder precisamente tener toda esta información a la mano. Y otra de las cosas que quería preguntarte, que de hecho nos está haciendo aquí Flor Show Arte, nos está preguntando si existen beneficios para la esclerosis múltiple con el cannabis. Wow, esa pregunta me fascina. Sí, mira, de hecho, de las evidencias científicas más sólidas que tenemos, como te decía, por estudios doble ciego randomizado, que son el gol estándar de la literatura, se ha demostrado que el cannabis tiene unos beneficios importantísimos para el tratamiento de la esclerosis múltiple, específicamente en la espasticidad y en la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes con esclerosis múltiple que sufren tanto el dolor, la espasticidad, la calidad del sueño. Y de hecho, tanto será que sirve que tenemos aprobado por la EMA. EMA es el equivalente de la FDA, pero en Europa aprobó el uso del Sativex, que es una combinación de CBD y THC para el tratamiento de esclerosis múltiple. Entonces, la respuesta es un rotundo sí, y tenemos evidencia científica contundente
de que funciona y los pacientes se benefician increíblemente de los tratamientos con cannabis medicinal cuando tienen esclerosis múltiple. La evidencia demuestra que la mejoría en los síntomas es del 50%, del 40%, inclusive cifras más altas, y seguimos teniendo evidencia. A mí me gusta mucho presentar, y las presentaciones de charlas académicas que hago, una de mis favoritas es la evidencia científica, porque como te digo, como médicos, esas son nuestras herramientas para decir, mira que aquí está publicado, está demostrado, no estoy hablando porque tengo un paciente que le funcionó, no, esos estudios son estudios que hacen con cientos de pacientes y bajo la rigurosidad de una metodología que miran que el estudio no tenga sesgos. Entonces, con esclerosis múltiple, felices porque a los pacientes les ayuda muchísimo y los pacientes con esclerosis múltiple sufren mucho y pienso que gracias a Dios tenemos esta alternativa para ayudarles a controlar todos estos síntomas que les produce esta patología que es tan severa. Claro, y además, si no me equivoco, es tan de avanzada ya lo que sabemos que el seguro social en España, en países como España, paga por tus medicamentos Sativex. O sea, que está tan aprobado que es realmente, o sea, un medicamento, lo utilizan tal cual, cosa que no pasa ni siquiera aquí en Estados Unidos, que dicen, la marihuana es legal, pero acá no lo pagan los seguros. Acá sigue siendo parte de un extra que tienen que pagar los pacientes para tener esta medicina alternativa. Sí, mira, hay países como Alemania que tiene cobertura para el cannabis medicinal, el gobierno lo cubre, se lo reembolsa al paciente y este gobierno pues tiene un modelo que a mí me encanta en ese aspecto porque una de las principales cosas, yo en mi consulta en Colombia veo es que todavía es medicina privada y es una lástima porque la idea es que todos los pacientes tengan acceso a esto. En Colombia existe la cobertura para ciertas patologías específicamente, para lo que es las epilepsias refractarias, como les mencionaba, de síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut. Pero mi idea y mi sueño, otro de mis sueños, es que se amplíe la cobertura y que todos los pacientes a través de la cobertura de salud, que no les toque pagar por tener acceso a la salud. Como tú lo decías muy bien, la salud es un derecho, es una cuestión de derechos humanos, tenemos derecho a tener acceso a la salud. Entonces, es una de mis banderas grandes, vamos a promover que esta medicina sea cubierta por el gobierno para los pacientes, porque lastimosamente yo tengo mi consulta, veo pacientes, les receto cannabis medicinal, pero es consulta privada y sabemos que el poder adquisitivo de las personas, no todo el mundo tiene con qué pagar una consulta privada y tampoco tiene con qué luego ir a comprar el medicamento. Mientras que si la cobertura de salud se amplía y esto lo cubre el sistema de salud, pues la mayoría de los pacientes van a tener acceso a este tratamiento. Y otro argumento muy importante que yo doy es que inclusive para los mismos gobiernos, el hecho de implementar la cobertura de las terapias con cannabinoides disminuyen los costos o la carga que tiene económica. Por hacerte un ejemplo, hay pacientes que el costo de un paciente de cuidado paliativo al gobierno, un costo mensual a un paciente son como 300, 400, $500, hablando pues de algo muy general, mientras que un paciente se le pueden suplementar 3, 4 y 5 medicamentos de acuerdo al tipo de patología. Solamente con el cannabis medicinal tú puedes reemplazar el medicamento para dormir, el medicamento para el dolor de la rodilla, el medicamento para la ansiedad, el medicamento, o sea, aquí tenemos, exacto, entonces aquí tenemos no solamente desde el punto de vista de salud, que es lo que a mí me interesa, sino desde el punto de vista de economía para el gobierno, que cuando se implementa esta cobertura, el gobierno también va a ahorrar dinero porque estas formulaciones en los pacientes polimedicados, específicamente como hablábamos, pacientes mayores de edad que vienen con 4, 5 y hasta 7 medicamentos, que sabemos que muchos de esos medicamentos podrían reducirse al introducir el cannabis medicinal. Obviamente hay medicamentos, como decía desde el principio, que no pueden ser reemplazados por el cannabis medicinal, que tienen su indicación muy específica y de nuevo yo digo, yo no estoy en contra
de la medicina tradicional, la medicina, y agradezco a los científicos que por tantos años han estudiado y han descubierto tratamientos para tantas patologías, Claro. pero tenemos una alternativa ahora que es el cannabis medicinal que puede ayudar a bajar esa cantidad de medicinas que tiene que tomar un paciente en un día y proporcionándole, como les decía, estos otros beneficios, neuroprotección, antioxidante. Entonces es algo que definitivamente cada gobierno tiene la potestad de decidir si lo hace o no lo hace, pero sería maravilloso que se pudiera implementar la cobertura para los pacientes, por lo menos en las patologías más severas, que estos pacientes no tienen acceso y les toca tomar otro tipo de medicamentos Exactamente. O no tomarlos, porque o no de tomarlos. repente hay países donde no existe precisamente esa cobertura para todo el pueblo y lo que podríamos hacer con ese ahorro, por ejemplo, como comunidad, es invertirlo en que llegue el medicamento o que llegue la mejor calidad de vida a otros habitantes de repente de menores recursos, ¿no? Eso es importante Sí, también tenerlo en cuenta porque no es solo venderle un medicamento a un, porque nosotros decimos, sino que además no solo que es buenísimo, es natural, está funcionando en todas las investigaciones y además puede devolverte esta parte. Y hicieron una pregunta aquí que era precisamente qué nos parece a nosotros cómo va el tema de la legalización de México. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Miren todas las cosas maravillosas y positivas que puede traer la legalización de esta planta en un país. Hasta la economía de la salud. O sea, además le metemos la economía de textiles, comida, camas para animales, ropa, cauchos, todo lo que hacemos con el plástico lo podemos hacer. Hay 50.000 usos del cannabis, que no es medicinal, que es de cosas que hacemos como hasta, como les digo, todo lo que hacemos, lo que consumimos hoy en día lo podemos hacer con cannabis y lo podemos hacer biodegradable además para el ambiente. sí, La carga tóxica es una locura lo que estamos dejando. Esa es sí. otra cosa también. Eso es cierto. El tema de la regulación en México, pues enhorabuena y tenemos nuestra amiga Lorena Beltrán, que ha sido una pionera en este tema y una advocate increíble. Pues yo me siento muy feliz porque tengo como Lorena también muy buenos amigos en México del gremio médico y estoy feliz por ellos porque finalmente salió la reglamentación y esto era algo que estaban esperando y yo pienso que ahora México va hacia arriba con este tema. En Colombia tenemos la reglamentación desde hace ya varios años y siento que en estos 2 últimos años el país ha crecido increíblemente. Tenemos formulaciones magistrales, los pacientes tienen acceso, tenemos clínicas de cannabis medicinal, tenemos educación. En México también están haciendo mucha educación. Yo, como les decía, vivo entre Panamá y Colombia y llevo 3 años luchando para que se legalice el cannabis medicinal en Panamá y siento y tengo fe en que este año finalmente vamos a ver la luz porque veo que la Asamblea Legislativa, y he estado participando de manera muy activa con los senadores de la Asamblea Legislativa para poder ayudar en lo que esté en mi capacidad a que los pacientes puedan tener acceso seguro a estos tratamientos. Y lo que tú dices, no es justo que un país y que los pacientes no tengan acceso a una medicina. No nos podemos quedar atrás en políticas de salud porque todos tenemos derecho a la salud, los niños con epilepsia refractaria, las madres que tienen que viajar a otros países a conseguir una medicina y entrarla al país como que fueran delincuentes, eso no es justo, O que si les porque agarran de verdad son unas delincuentes, sí, las tratan sí, como unas delincuentes, o sea, las estandarizas como delincuentes y les quitas hasta los niños y los niños terminan muriéndose en unas condiciones infrahumanas porque ¿quién va a cuidar a ese niño? Una vez más, el sistema no está hecho para esto. Vamos a tener, hay que rearreglarlo y me encanta que haya sí. personas como tú. Me fascina de verdad haber hablado contigo. Ya tenemos casi una hora, se nos ha pasado el Ay, tiempo tan wow. divino. Y yo creo que te Sí. había dicho media hora y acabo de Ah, ver el reloj y sí. dije, ay, me va a matar. Pero ha Qué estado bien. tan rica esta conversa y como te digo, hay tantas cosas de las que tenemos que hablar que de verdad te agradezco muchísimo esta primera comunicación que tenemos aquí con Cara Latino porque van a venir muchísimas más con la doctora
Sandra Carrillo. Y cuéntanos, antes de irte, ¿qué mensaje nos quieres dejar? ¿Qué te gustaría decirnos? Mira, un mensaje muy importante, porque sé que la mayoría de gente que está conectada, me imagino, saben del cannabis medicinal, les interesa el cannabis medicinal. Un mensaje muy importante es no se automediquen, busquen al médico para que el médico les recete. Otro, no estén comprando los productos en la calle. Nuevamente, regreso, busquen al médico porque el médico les dirá cuáles son los productos que tienen el COA, el Certificate of Analysis, donde se sabe que es un producto seguro, libre de contaminantes, donde las etiquetas están adecuadamente estructuradas y lo que dice en la etiqueta es lo que tiene el producto. Ese es un mensaje muy importante porque veo que hay mucha gente que está interesada, que le gusta y que quiere usar el cannabis medicinal, pero que no quiere ir donde el médico o que prefiere comprarlo en la esquina. Entonces, número uno, visiten a su médico. Sé que muchos médicos van a tener información, si no a través de Canal Latino pueden encontrar un médico que les pueda orientar en este aspecto. Y el segundo mensaje, sobre todo para los temas de la calidad de vida de los pacientes, los países que todavía no han legalizado el uso del cannabis medicinal, tenemos que ponernos la mano en el corazón. Yo no critico a los gobiernos porque sé que tratan de hacer lo mejor que pueden y que tratan de implementar las regulaciones en el tiempo que puede, que estamos en tiempo de pandemia y que hay prioridades sanitarias, pero esto también es una prioridad de salud. Claro. Yo, como le dice uno a una madre que tiene su hijo convulsionando 300 veces, espérate hasta el año entrante, esperemos a que pase la pandemia. Cuando la mamá viene y dice, yo sé que mi hijo podría estar convulsionando menos veces si pudiera tener cannabis, pero no tengo. Entonces, o un paciente en estado terminal que está sufriendo con dolor, que tiene que tomar opioides, que tiene los efectos secundarios de los opioides, ¿cómo le dice a un paciente en estado terminal? Espérate hasta el otro año a ver si las... O sea, es triste y me duele Qué horrible tener que estar en esa situación. Me parece súper, de Sí, verdad que, y es verdad, o sea, me río de los nervios porque me parece sí, tan espantoso imaginarte en esa situación diciéndole de verdad, mire, qué pena, pero no le puedo sí, salvar, sí. no le puedo dar mejor calidad de vida porque no es legal. Es duro y duele tener que hacerlo y por eso yo pienso que sí, la salud es un derecho y todos tenemos derecho a accesar a tratamientos que son seguros. Los gobiernos se toman su tiempo, ¿cierto?, para estudiar, pero ya es tiempo de que los pacientes puedan tener acceso a tratamientos seguros. El último mensaje para los que todavía tengan el estigma, desestigmaticen la planta. Es una planta que tiene muchos beneficios, que es muy noble con tu cuerpo. Entonces, simplemente instrúyete, edúcate y visita a tu médico para poder tener acceso a este tratamiento. Exactamente. Y si tu médico es de confianza y no te va, tú sabes que no te va a botar del consultorio, también ábrele la cabeza, dile, mira, existen estas clases, existen estos cursos. Seguro en México hay una cantidad ahorita de lugares que van a empezar a certificar. También en Canal Latino, como les digo, pueden conseguir muchísima más información con la doctora Carrillo, también que es tremenda educadora, con el doctor Gracias. Joseph Rosado, con todas las personas que tenemos acá, que son precisamente especializadas en educación y abran un poquitico sus mentes, díganle, mira, y esto está pasando, porque uno también como paciente le puede traer al médico esa nueva información, obvio. Un médico que sea abierto, como le dijimos, no que los vayan a votar. ¡Ah! ¿Qué estás pidiendo? Cierto, así es. Busquemos gente que de verdad nos entienda, porque además también un buen médico tiene que hacer match contigo. Eso que dijiste, eso que hablaste, esa humanidad que demostraste como tratas a tus pacientes, me parece lo más hermoso y lo que deberíamos buscar todos nosotros en un médico. Y aquí en Cara Latino, por supuesto, escríbanme, busquen a la doctora Sandra Carrillo. Si quieren sus contactos, todos mándenme un mensajito, yo les mando todo porque ella está siempre súper dispuesta, sobre todo de ayudar también a los pacientes, y a través de Canal Latino lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho, pero ahora con ella. ¡Qué emoción! Gracias. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón para este proyecto tan hermoso, y de verdad que no tengo más que decirte que soy una de las mujeres más felices del mundo, no solo por el cannabis, sino por la comunidad también que me ha traído y por todas las personas que están allá afuera viendo.
Gracias por conectarse, gracias por sus preguntas, gracias por estar pendientes, porque de ustedes depende que las nuevas personas se enteren. Acuérdense que esto es correr la voz, porque la educación viene desde la casa. Sí. Amigos de Canal Latino, investiguen, edúquense y actúen. El martes tenemos Canal Latino Pop con Heidi y Lorena. Lorena Beltrán también aquí. Ay, qué bien, súper. Ay, no, no sabes, no te lo puedes perder, porque además precisamente vamos a hablar de todas las iniciativas que esta nueva regulación va a tener en No me México. la pierdo. Así que sí, y bueno, y próximamente, como les digo, muy pendientes, porque aquí tendremos en casita siempre a la doctora Sandra Carrillo. Muchísimas gracias. Mil Gracias. besos. Bye bye, Gracias, Daniel. Canal. Cuídense, gracias. Bye. Recuérdense, investiguen, edúquense y actúen. Chao, chao. Bye.